Iniciamos un programa más de prospectiva con el profesor Jorge García Riar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un placer. Volvemos en esta tercera edición de nuestro programa. Sí, la verdad es que con bastante emoción hemos recibido los mensajes de quienes vieron nuestros programas y al mismo tiempo queremos agradecerles. Pedimos que nos sigan por las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook. Muchísimas gracias por las críticas, las recomendaciones, los ajustes. Los vamos incorporando, vamos a ir haciendo mejor este espacio, sobre todo para que la información que estamos aquí llegue con toda claridad a nuestras audiencias. Y también quisiera agradecer al Grupo Kraken y su propuesta de Gómez de Castro Apartment que nos cede el espacio para poder desarrollar el programa. Y bueno, en esta edición tenemos un programa dedicado a la patria, a la independencia y a la autonomía. Muy bien, el 14 y 15 de mayo pasados, justamente recordamos, bueno, se dice el Día de la Independencia, pero en realidad una gesta, un golpe, un hecho incruento, ¿verdad? Realmente, pero que marcó el inicio de un proceso de independencia o de reconocimiento de la soberanía de esta provincia que ya era conocida como la provincia del Paraguay. Pero también es un día que coincide en Paraguay con el Día de la Madre. Entonces, qué mejor que entrevistar a una historiadora, a una filóloga, experta en estudios hispánicos, reconocida en Paraguay también por su producción intelectual, Bárbara Podhas. Ahí ya vamos a entrevistar. ¿Quién es Bárbara Podhas? Muy bien, mira, permíteme, Luis, contarte quién es Bárbara Podhas. Es conocida primero en Paraguay por un libro emblemático, por un trabajo que le llevó mucho tiempo, que es Paraguay, el país de Mahoma, Paraguay, el paraíso de Mahoma, ¿sí? Ella lo que hizo es entrar, hurgar en los archivos nacionales, en el Archivo Nacional de Asunción, pero sobre todo en aquella sección poco consultada, bueno, hasta entonces cuando ella investigaba, que era civil judicial. Entrar en casos de civil judicial y reconocer y conocer aquel protagonismo de mujeres que la historia tradicional no nos contaba, que no lo contaron. Entonces, este libro marcó, yo creo, y marcó a muchos historiadores de Paraguay, marcó a muchos jóvenes que luego siguieron este camino de la historia social de Paraguay. Bueno, puedo contarte que Bárbara Podhas es actualmente catedrática de Historia Ibérica y Latinoamericana en la Universidad de Colonia, en Alemania. De esta misma universidad es su doctorado por estudios justamente en historia. Desde 2003 es directora del Centro Latinoamericano de Colonia y del Grupo de Trabajo España-Portugal Latinoamérica. Así que por ahí establecemos algunas relaciones muy interesantes para más adelante. Desde el 2010 dirige la Red de Competencia Latinoamérica. Desde el 2014 es vocera de Global South Studies Center en Colonia. Desde el 2017 es miembro del Centro Internacional María Silvia Merian International. Y desde el 2010 a 2018 fue miembro y vicepresidente del Consejo de la Fundación Max Weber Stiftung, Institutos Alemanes de Humanidades en el extranjero. Perfecto, con este antecedente y con este famoso currículum, lo que vamos a analizar es la importancia de la independencia, de la soberanía de las naciones en este contexto de mucha incertidumbre, de muchos cambios, que es en un proceso de pandemia que aún no sabemos cómo va a terminar. Pues bien, en el siguiente bloque vamos a tener la entrevista con Bárbara Podhas y el proceso de independencia y la importancia de la independencia en el contexto de pandemia. Bueno, acompáñenos, enseguida volvemos. Bueno, estamos de vuelta en un nuevo bloque de nuestro espacio Prospectiva, ya con la entrevista que habíamos anunciado. Nos acompaña la profesora Bárbara Podhas desde Alemania. Profesor Frete, como dijimos, en este espacio queremos hacer un análisis crítico de nuestra independencia. Hemos pasado, ¿verdad? El fin de semana en tiempos de recordación de nuestra historia,
Pero ¿por qué no también aprovechar con la profesora Bárbara para hablar de otros temas que tienen que ver con nación, mujer, democracia, ¿por qué no, verdad? Profesor Fretes, Sí, iniciamos. muchas gracias, Bárbara, por acompañarnos hoy en este nuevo programa de Prospectiva. En esta semana celebramos la independencia del Paraguay y queríamos salir de la tradicional discusión sobre los acontecimientos históricos de aquel momento y poder proyectar la idea de nación, de independencia en el espacio contemporáneo. Y es por eso que la primera pregunta que le queremos plantear es ¿cuál es la diferencia que existe entre nación y Estado? Bueno, primero, buenas tardes y gracias por la invitación. Es un honor mío estar con ustedes en este nuevo formato. Hablando del Estado y de la nación, creo que es siempre importante distinguir las dos instituciones, porque muchas veces la gente suele pensar que el Estado es la nación y viceversa. El Estado es, digamos, el gobierno, es una institución formal que establece una constitución, las reglas con el cual se comporta la sociedad, pero la nación está conformado por, digamos, todo el pueblo, por el soberano, que son las personas que también dan legitimidad al Estado. Es una diferencia que recién surgió con la independencia, con la Ilustración, cuando ya no era el monarca instituido por Dios, que era legitimado de por sí, sino se distinguía entre el pueblo soberano y el gobierno, y que el pueblo tenía que legitimar el gobierno. Así que la nación, digamos, un poco simple, es el pueblo, que también es un grupo que siente cierta unidad y solidaridad entre ellos y que son el soberano que después legitima y establece el gobierno, en el mejor de los casos legítimo, que obedece la voluntad de este pueblo soberano. Nosotros consideramos en el contexto actual de la pandemia estas ideas de pueblo soberano, de Estado independiente, ¿tienen algún significado? ¿Tienen alguna validez en este entorno de incertezas que vive el mundo? Sí, tiene mucho en realidad, porque, digamos, el Estado establece las reglas según las cuales nos tenemos que comportar, que usar máscaras, que quedarnos en casa, de no hacer esto, y también regula todo el sistema sanitario. Pero si la nación, es decir, los soberanos, los individuos que conforman el pueblo, no obedecen estas reglas, no funcionan. Entonces, es una relación ambigua entre el gobierno que pone las reglas, pero si no van conforme con lo que también piensa el pueblo, si no se comporta de esta forma, también de una forma solidaria con los otros, por ejemplo, para no contagiar, no funciona. Entonces, creo que aquí también se ven las dos funciones de la nación, de la sociedad y del gobierno. Profesora, estamos en un tiempo de pandemia. Ustedes en Europa lo han vivido también, así como gran parte, ¿verdad?, de Latinoamérica. Pero este virus, profesor Fretes, no distinguió fronteras. Es decir, se atrevió a cruzar todas nuestras fronteras. Entonces, hoy día, ¿qué sentido le damos a la independencia de nuestros países? ¿Qué sentido tiene la soberanía en este contexto de globalización de la enfermedad, por decir algo? ¿Cómo usted lo analiza, profesor? Creo que precisamente la pandemia nos ha hecho pensar sobre temas como dependencia, fronteras, dependencia e independencia a la vez. Porque precisamente el virus no le interesan fronteras, ni le interesan quién depende de quién, sino se busca su camino. Pero tenemos que reaccionar.
Y la reacción frente a este virus es diferente según las circunstancias, las medidas sanitarias, la cultura de un pueblo. Y allí creo que la independencia tiene alguna función, alguna importancia, porque entonces cada país puede y debe buscar sus reglas y establecer sus propias reglas. Porque, por un lado, la pandemia es global, pero no podemos hacer un régimen global contra la pandemia, porque en cada región es diferente, ¿no? Y por eso la independencia, por un lado, es un valor, porque nos permite regirnos según nuestras reglas, pero no es absoluta. Y creo que eso también hemos visto, que a veces solemos poner la independencia como un valor absoluto, que es, a veces históricamente también piensan en el valor independencia o muerte del doctor Francia, y allí se ve que la independencia no es todo, porque necesitamos la colaboración y hay problemas que no se pueden solucionar solamente en un país, como esta pandemia, ¿no? Y solamente logramos de alguna forma solucionarlo si colaboramos con otros. Así que independencia es importante, pero no es absoluto, si no necesitamos las dos cosas. También colaboración a nivel internacional. El mundo nos plantea una nueva relación precisamente por este contexto de incertezas, porque si consideras, Bárbara, ya vivíamos un momento de cambio, de gran cambio a partir de la globalización y a partir de los grandes adelantos tecnológicos. Vivíamos en el mundo un cambio particularmente en la superación de las fronteras y de la influencia que tenían estas manifestaciones internacionalistas en la toma de decisiones de los gobiernos soberanos. Entonces, ¿no te parece que hay como una transformación o una necesidad de mudar la forma de ver algunas ideas, como por ejemplo la de autonomía, emancipación, soberanía? Sí, como dije, creo que son relaciones tal vez no ambiguas, pero que están siempre en tensión entre ellos. Que la independencia, como dije, es importante, pero que tampoco la independencia política es todo, porque también hay que ver que se mantienen otras dependencias. Por ejemplo, la dependencia de los países que pueden producir vacunas. Así que siguen dependiendo. Siempre tenemos que preguntarnos de qué independencia hablamos y de qué no. Y creo que también la pandemia nos ha mostrado también los peligros de la globalización. Creo que por un tiempo lo hemos tal vez idealizado o sabíamos que existían peligros, pero creo que hemos visto que a lo mejor lo hemos exagerado con tantos viajes, ¿no? Tantos intercambios que siempre por un lado nos abren otro mundo, nos ayudan, nos dan posibilidades económicas, culturales, pero siempre pueden tener un costo también, ¿no? Y esto creo que hay que tomar en cuenta también, y por mucho tiempo tal vez hemos negligido, se dice, estos problemas que también van junto con globalización y dependencias e independencias. Profesora Bárbara Potthardt, le pedimos un poco más de su tiempo, que se quede con nosotros. Nosotros vamos a hacer un corte a este bloque, a este programa. Luego volvemos en un ratito, después de la pausa, los comerciales. Enseguida entonces estamos con más Prospectiva aquí por el canal 510. Estamos de vuelta en este espacio de Prospectiva por el canal 5 Días. Nos acompaña en esta entrevista exclusiva la profesora Bárbara Potthardt desde Alemania. Profesor Fretes. Sí, precisamente hablando de los procesos de independencia y de la idea de autonomía, el siglo pasado
se identificaba a los procesos de independencia exclusivamente con hombres. Bolívar, San Martín, O'Higgins, Gaspar Rodríguez de Francia, son los grandes, digamos, actores de la independencia y de las guerras de independencia. Las independencias en América Latina fueron básicamente auténticas revueltas sociales. Y no nos imaginamos esas revueltas sociales sin la participación de la mujer. Bárbara, ¿por qué las mujeres han sido invisibilizadas en este proceso? De la historia. De la historia. Yo creo que hay dos razones y que son entrelazados. Por un lado son los roles de género bien divididos que eran muy fuertes en el siglo XIX de tal es la tarea del hombre y tal es la de las mujeres. Y entonces las mujeres eran pensadas, para las mujeres era el espacio privado, el hogar, y el espacio público era el espacio de los hombres. Y entonces, como las independencias tenían que ver con el espacio público, se pensaba que era el espacio de los hombres. Y como mujeres no tenían hasta, como ustedes saben, bien entrado el siglo XX, derechos políticos, por mucho tiempo se pensaba que, bueno, las mujeres no tenían que ver porque era un asunto político. Y ahí voy ya con el segundo argumento, que está basado en la circunstancia que por mucho tiempo la historiografía se concentraba en historia militar e historia política. Y ahí otra vez es el campo de los hombres. Mientras que la historia, por ejemplo, de la historia social, la historia de las pequeñas y de las grandes revueltas sociales, donde siempre participaban mujeres, no se tomaba en cuenta, ¿no? Que la historia eran grandes hombres, grandes hechos, y no las pequeñas luchas, victorias y derrotas diarias. ¿No? Y por eso tampoco entraban, porque era más bien un campo de las mujeres que para muchos historiadores, sobre todo masculinos, no eran dignos, digamos, de ser contados. Y esto solamente cambió en la segunda mitad del siglo XX. Y ese cambio implicó reconocer el papel de las mujeres en los procesos de independencia. Esas mujeres hoy reconocidas tenían ideas, tienen ideas. ¿Cuáles eran sus ideas? ¿Eran nacionalistas? Ahí también tenemos que distinguir, creo que entre clases sociales. Entre las élites, pero esto vale tanto para los hombres como para las mujeres, creo que sí, habían ideas de nación, tal vez en este momento todavía no, pero de independencia, de tomar el destino de su provincia, de su ciudad en sus propias manos y de cómo hacerlo. Y de cómo, por ejemplo, legitimar un gobierno, es lo que hablamos al inicio de esta conversación. Las mujeres, pero también muchos soldados de las clases bajas, creo que sí también tenían sus ideas sobre un buen gobierno, pero no lo podían expresar tal vez en estas formas como lo podía hacer la élite educada. Y algunas creo que también participaban porque participaba parte de la familia y participaban para apoyar a algún hombre, pero creo que realmente tenían, pero sabemos hoy que también las mujeres y hombres del pueblo tenían sus propias ideas de cómo establecer un gobierno propio, pero que esto se ha visto o era difícil de investigar porque no dejaron proyectos de constitución, por ejemplo, ¿no? o escritos programáticos. Siguiendo un poquito esta, digamos, particularidad en Paraguay, algunos autores como tú, como Guido Rodríguez Alcalá y como Gaya Marcarán plantean que Paraguay es considerado como un país de mujeres, particularmente, especialmente de mujeres. ¿Por qué afirman este tipo de cosas? ¿Por qué plantean que Paraguay es un país de mujeres? Esta caracterización tiene que ver sobre todo con la guerra de la Triple Alianza.
Y tiene que ver con, bueno, la trágica pérdida de tantos hombres, pero también de mucha parte de la población dentro de la guerra. Y tiene que ver con el hecho que las mujeres en la segunda parte de la guerra y en la reconstrucción tenían un papel tan importante, porque en realidad la mayoría de la población eran mujeres, el resto eran jóvenes y algunos ancianos. Entonces el rol económico, también político hasta cierto punto, y social de las mujeres era tan importante que no era así en otras guerras, porque en realidad la guerra de la Triple Alianza involucraba a toda la población, incluso niños y mujeres, y por eso eran tan importantes. Y esto es la particularidad. También se puede hablar de la conquista, pero ahí hay muchos mitos. Creo que sobre todo esto viene de este rol de las mujeres en la guerra y del hecho que después de la guerra había una mayoría demográfica de mujeres. Y todos los relatos, por ejemplo, de extranjeros que visitaban Paraguay después de la guerra, era como, esto es un país de mujeres, hay tantas mujeres que dominan todo, que para ellos era algo exótico, ¿no? Pero esta caracterización del Paraguay como un país de mujeres, tú dices que proviene de los efectos de la guerra de la Triple Alianza. Sí, creo que es mayoritariamente el inicio de este rol importante de las mujeres. Después, en la reconstrucción también era importante, pero allí tenemos otra vez el fenómeno de que ya no es considerado por la historiografía ni por la política oficial, porque allí los hombres volvieron a entrar en primer plano y intentaban de no, tampoco de hacerlo ver demasiado, porque esto ponía en peligro los roles tradicionales de género, ¿no? Porque suele pasar en muchas guerras, que en algún momento las mujeres toman tareas muy importantes en la economía, en la política, y en el momento que termina la guerra, siempre se intenta volver a la normalidad de antes, y esta normalidad siempre también quiere decir, volvemos a las relaciones de género. Antes las mujeres vuelvan a la casa y los hombres a la oficina. No funciona siempre, pero esto se puede observar. Por ejemplo, en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial era lo mismo, ¿no? No en el tamaño de la guerra de la Triple Alianza, pero el mecanismo es casi siempre lo mismo, ¿no? La guerra de la Triple Alianza, ¿tú la podrías incorporar como la parte del proceso de independencia del Paraguay, de la consolidación del Estado paraguayo como tal? Yo creo que la guerra de la Triple Alianza, sobre todo para, ahora no tanto del Estado, sino de la nación, sigue siendo un punto muy importante, porque en el siglo XX fue el punto con el cual se formó el nacionalismo, y después con los gobiernos militares empezó o se volvió más patente esta visión político-militar de la historia. Y por eso creo que hasta hoy en día la guerra sigue siendo, digamos, el núcleo de toda la discusión sobre la nación paraguaya. Para el Estado es otra cosa, porque allí empezaron los problemas, ¿no? Pero creo que para el nacionalismo y la nación paraguaya sigue siendo el punto esencial, porque allí se estableció lo que necesita cada grupo, un nosotros y los otros, ¿no? Y esta unidad contra los enemigos sigue siendo un punto importante en el nacionalismo paraguayo. Precisamente en este contexto del nacionalismo paraguayo, vamos a plantearnos también el rol de la mujer, la asociación de las mujeres con el nacionalismo autoritario.
particularmente en esta que hace a la identidad de la mujer como madre, como esposa, como educadora y como baluarte de la idea de patria. En nuestro siguiente bloque. Sí, Okay. en nuestro siguiente bloque, profesora, quédese con nosotros, por favor, todavía un tiempo más. Le pedimos a la audiencia también que nos acompañe. Hacemos una corta pausa en este programa Prospectiva por el canal 5 Días y enseguida volvemos. Estamos de vuelta en Prospectiva por el canal 5 Días, profesor Freite. Qué curioso, el 15 de mayo de todos los años en Paraguay recordamos el Día de la Patria, pero el Día de la Madre también, de la madre mujer por sobre todo. Para hacer un análisis crítico de estas cosas que pasan en Paraguay, de nuestro proceso de independencia, de la soberanía que hoy tanto se discute en nuestros estados, nos acompaña la profesora Bárbara Otja. Entonces, con ella estamos ya desde los bloques anteriores analizando críticamente estos procesos. Y en este sentido, Jorge, la idea es hablar ahora sobre los estereotipos que fundamentaron la identidad de la mujer con el nacionalismo paraguayo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Bárbara? Yo creo que esta asociación de la mujer madre con el nacionalismo también tiene su base en la guerra de la Triple Alianza. Porque, bueno, había varios roles de estas mujeres, la que mantenía el ejército, la que ayudaba en la logística, la que era la defensora también sociopolítica de la independencia, pero lo que se recordaba en el siglo XX era la residenta. Y si ustedes, por ejemplo, fíjense en la imagen, en este monumento que existe sobre la residenta, en Asunción es una madre con un pequeño hijo en la mano y un fusil y un soldado muerto. Entonces ahí está toda la imagen de la mujer que siempre es la madre, que sacrifica todo por la patria, y de esta situación dramática, trágica y triste de la guerra de la Triple Alianza surgió esta idea de la mujer como, por un lado, como la persona fuerte, pero siempre pensado como la madre, ¿no? Y por eso también esta asociación Independencia y Día de la Madre no es a lo mejor tan curiosa. Pero es un constructo de la historia, es un constructo teórico, es un constructo político, esa mitificación de esa madre guerrera, luchadora. ¿Y qué correspondencia tiene hoy para el futuro del país eso? O sea, ¿qué podemos absorber, tomar de positivo para nuestro país en adelante? ¿Cómo usted lo analiza? Sí, yo creo que, bueno, el rol de madre de la mujer sigue siendo importante. Y también esta idea de esta mujer fuerte que es importante para la nación y para la sobrevivencia de la nación. Pero creo que hay que sacar esta idea de la madre sacrificadora, abnegada. Esas son las características que por mucho tiempo se han dado a estas mujeres, sino tomar estas mujeres y estas madres en también su fuerza y su importancia, pero no para sacrificarse, sino para ser creativa, para apoyar el proceso de la construcción de una sociedad más democrática, más justa y una nación también un poco más justa. Es decir, el rol sí, pero sacarle estas características ya anticuadas y que nunca eran, creo que, realmente justas. Precisamente en este contexto de tanta incertidumbre, de tantos cambios, porque imagínate, lo que estamos viviendo hoy en día es una transformación del mundo laboral, trabajando desde casa, casi todos, hombres y mujeres, donde las relaciones familiares se han vuelto incluso más conflictivas o que también se han visto afectadas por todas estas restricciones producto de la pandemia.
¿Hay una nueva consideración sobre el papel de las mujeres en este caso? Teóricamente debería ser así, porque por lo menos es en Alemania, como no podía viajar, no sé exactamente qué es lo que pasó en Paraguay, pero creo que hemos visto en la pandemia que esta labor de las mujeres de cuidado, de reproducción, es esencial para toda la sociedad. Y por mucho tiempo ha quedado solamente en el ámbito familiar. Allí creo que todos sabíamos. Pero la importancia de estos labores de cuidado para toda la sociedad, esto se ha visto realmente en la pandemia, ¿no? Donde de repente se notaba una falta de personas que cuidaban a los ancianos, a los enfermos, etc. Es decir, que este rol ha salido un poco también otra vez a la esfera pública y tomado más, por lo menos retóricamente, está valorado más. Si esto se va a quedar y va a ser duradero, o si no van a ser solamente palabras retóricas durante la crisis, vamos a ver. Pero creo que es una oportunidad de realmente volver a pensar sobre este tipo de trabajo que realmente está subvalorado en casi todas las sociedades. Y la pandemia nos ha mostrado la importancia, ¿no? Y la esencialidad para todos. Bárbara, ¿qué crees que debería hacer la academia, los medios de comunicación, para poder incentivar esta transformación, digamos, o esta adecuación de la independencia en este contexto de pandemia? Yo creo que la academia y los medios de comunicación deben sobre todo informar y analizar de una forma crítica, pero constructiva. Y que no nos ayuda mucho una condena o una heroización de ciertos actos y de la independencia, sino realmente discutirla con lo que tiene de bueno, pero también con los problemas que tiene, los límites que a lo mejor hay que considerar. Y creo que eso es lo importante también de en realidad informar y discutir y no usarlo para fines políticos que en realidad no nos van a ayudar a salir en adelante ni salir de esta crisis, ¿no? ¿Sabe qué, profesor? A propósito, nosotros en nuestros espacios, en nuestros programas, analizamos el futuro de la democracia global, la democracia en nuestro país. Los expertos a quienes hemos entrevistado nos dijeron, después de la pandemia, hay más democracia, lógicamente. Quiero relacionar en ese sentido una pregunta. ¿Podemos ver, después de la pandemia, más democracia, pero también más participación de la mujer en estos procesos? Lo espero. Pero me resulta difícil ya ver exactamente cómo va a ser el mundo después de la pandemia. No lo sabemos todavía, estamos todavía en el proceso. Y seguramente hay cosas que van a cambiar. Pero otras a lo mejor después de un tiempo van a volver a su estado anterior. Yo espero que el rol de la mujer, precisamente por la importancia que tienen los trabajos femeninos tradicionales, etc., y también porque la pandemia nos ha mostrado ciertas cosas, va a ser más importante. Y siempre hay que ser optimista, pero tampoco lo veo como algo natural. Pensando un poco en estas fechas, ¿cómo consideras que deberíamos celebrar este tipo de eventos de la independencia en este contexto de tanto cambio? Tal vez, volviendo a lo que dije al inicio, por un lado, celebrar la independencia con todo lo bueno y lo importante que tiene, especialmente para un pueblo como Paraguay, que tiene ciertas características
que no tienen sus vecinos y que le permite al Paraguay vivir su propia cultura, hablar su lengua, pero siempre también acompañarlo por unas reflexiones críticas. Críticas en el sentido de que qué podemos mejorar, en qué punto no hemos, el paso de la historia y también de la vida independiente no ha sido tan exitoso como lo pensamos. Y también dónde están los límites de la independencia, dónde necesitamos colaboración con los vecinos, con instituciones internacionales. Creo que esto, ¿no? Por un lado, una celebración, porque hay que celebrarlo, ¿no? Es un asunto y un logro importante, pero no ponerlo en absoluto, sino acompañarlo también con un pensamiento crítico y constructivo. Bien, mire, profesora, para nosotros un gusto, un placer haberla tenido a distancia, sí, pero tenido esta oportunidad de intercambiar preguntas, respuestas con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos siempre que es un poco complicado hacer coincidir nuestros tiempos con Asunción, pero bueno, por ello, muchas gracias, profesora, nuevamente por su disponibilidad, por su voluntad de participar en este programa de Prospectiva. Profesor De mi Félix. parte, Bárbara, te agradezco muchísimo la participación, la verdad, y también tu dedicación a los estudios sobre Paraguay, desde una perspectiva muy a veces olvidada, que es el de la participación, de la valorización de las mujeres en los procesos históricos. Fue un evento muy aleccionador para nosotros contar con su presencia en nuestro programa. Muchas gracias, profesora. Con usted Bueno. hacemos el corte nuevamente en este espacio. Luego volvemos para el análisis final, nuestra también interpretación en este programa de Perspectiva. Gracias, profesora. Hasta el Bueno, próximo. gracias a ustedes. Un gran saludo. Un saludo. Muchas gracias. Saludos desde Alemania. Hacemos una pausa nuevamente en Perspectiva y volvemos enseguida. Volvemos, estamos de vuelta. Este es el bloque final. Profesor Luis Freites, qué interesante esta entrevista con Bárbara Hodja desde Alemania. Sobre todo muy pertinente con el tiempo que estamos viviendo en Paraguay, no solo por la pandemia, sino también por los festejos de los días patrios del 14 y 15 de mayo pasado. Precisamente la aproximación que nos hace Bárbara al proceso de independencia lo hace desde dos categorías muy distintas. Una de ellas es la conformación de la nación y por otra la consolidación del Estado. Sin duda, la consolidación de la nación está basada en valores, en elementos que son transversales, digamos, y que caracterizan a las personas en su convivencia cotidiana. Precisamente, Bárbara escribió un conjunto de trabajos, de libros, de papers académicos, profundizando la importancia del rol de la mujer en este contexto de construcción de la nacionalidad. Y en el caso paraguayo, que esta construcción de la nacionalidad, particularmente después de la Guerra de la Triple Alianza, llevó a hacer un estereotipo de la mujer en un rol más orientado hacia el campo de la maternidad, de la educación, y al mismo tiempo de ser un ámbito, o sea, de ser un sujeto dedicado a la consagración de un tipo de nacionalismo que se sostenía en el autoritarismo. Y por ello que vamos a encontrar que hay una constante referencia, tanto en la literatura como en la música, como en la poesía, incluso, de un rol subalterno de las mujeres en los procesos políticos. Y particularmente, cuando hablamos del proceso de la independencia, observamos que la independencia como tal significa una auténtica revuelta social, porque no es solamente desprenderse fácilmente del yugo español o desprenderse de la tutela de los
gobernantes de Buenos Aires, sino que significa también el de consolidar un modelo político, social, económico, cultural al interior de lo que en aquel momento se consideraba la provincia. Y es por ello que la construcción de la nación es muy importante el rol de todos sus integrantes, incluyendo particularmente en este caso de las mujeres y el que nos hizo referencia Bárbara en su exposición. Sí, muy preciso ese hito, ese punto en la periodización de nuestra historia, porque realmente muchas cosas se construyeron después de la guerra contra la Triple Alianza o tomando como pretexto la guerra contra la Triple Alianza. De ahí viene la idealización de los héroes, ¿sí? Y no de héroes civiles, sino de héroes militares, ¿verdad? Que excluían, el cual justamente de ese prototipo de hombre paraguayo está excluido de la mujer. Precisamente, si nosotros observamos en el proceso de la independencia, los héroes son civiles. Queiroz, que era el militar, es una figura de segundo orden del proceso de la independencia. Quien encarna el proceso de la independencia es Gaspar Rodríguez de Francia, pero en una visión y condición de carácter autoritario. Ahí, Luis, a mí me gustaría que justamente la academia, nuestros historiadores, nuestros jóvenes historiadores, que profundizaran más en ese papel de esa sociedad civil en el proceso de independencia. ¿Verdad? Que no, lógicamente, no comienza el 14 ni termina el 15 de mayo, sino al contrario, se inicia una serie de hechos costosísimos, ¿verdad? Para la identidad nacional, para la identidad política, para la identidad territorial del Paraguay, que todavía sigue en discusión en este momento. Porque nosotros analizamos justamente este programa como un virus casi invisible atravesó todas nuestras fronteras, se globalizó y puso en crítica, ¿verdad? Puso en crisis exactamente, nuestra soberanía. La idea justamente es esa. Si nosotros construimos un Estado a partir de la consolidación de una nación, era precisamente para dotar de seguridad y dar garantías a las personas que habitaban en ella. Hoy en día esas garantías, esa seguridad no existen. No solamente no existe con nosotros, no existe en el mundo entero, porque el proceso de la pandemia está teniendo variantes que ponen verdaderas paradojas, verdaderas contradicciones y hacen muy difícil prever que se va a superar en el corto plazo. Es por ello que la pregunta pertinente es, ¿vale la pena? Es importante ser una nación independiente, soberana, en un contexto de un virus que requiere la colaboración, la cooperación, el trabajo conjunto entre diferentes saberes, entre diferentes perspectivas. Hoy en día, más que nunca, es necesaria la cooperación entre las naciones, en particular para evitar la propagación del virus. En segundo lugar, para buscar métodos de solución o de cura para dicha enfermedad y al mismo tiempo de la solidaridad para poder enfrentar, ya sea con medicamentos, ya sea con vacunas, ya sea con terapias, esta enfermedad que está asolando a todos. Que el hecho de que un país esté liberado, que estén vacunados, todo no es garantía de ninguna naturaleza, porque en este caso tenemos que estar de alguna manera todos medianamente protegidos para que exista una mayor seguridad entre los estados. Bueno, estuvimos en este espacio, en la tercera edición de Prospectiva, con la profesora Bárbara Posca en los bloques anteriores. Esa pregunta que formulaste, profesor, nos gustaría trasladar a nuestras redes sociales para que de ese modo también nuestras audiencias coparticipen con nosotros en esta discusión, en estos temas tan interesantes. Sí, les voy a contar en nuestro Twitter es @prospectivatv, estamos en YouTube también, programa Prospectiva, y en Instagram como Prospectiva TV. O sea, nos encuentran en todas estas redes sociales. Le invitamos a participar y a seguir con nosotros en la discusión de estos temas. Bien, para finalizar este programa dedicado a la independencia de nuestra patria, la consideración final de Bárbara es el momento oportuno para valorar nuestra cultura y una manera de adaptar nuestra forma de ver el mundo a
modernizar nuestra forma de interactuar con nuestros vecinos y al mismo tiempo aprovechar los avances de la tecnología, aprovechar los avances de la ciencia para poder valorar a todos los integrantes de nuestra sociedad. Y en este caso, no invisibilizar a ninguna parte de ella, como dije. Es decir, la relevancia, así como de los hombres, también de las mujeres. Pues bien, ese es el camino de nuestra independencia, ese es el camino del fortalecimiento de nuestra identidad nacional. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Muchísimas gracias por la permanencia ahí de sus casas. Profesor Fretes, cerramos una edición más. Nos encontramos en 7 días por el canal 5 días en este mismo espacio. Muchísimas gracias. También agradecemos al Grupo Kraken con sus apartamentos de Castro Apartments, quienes nos dan este espacio como para poder desarrollar nuestro programa. Y también especialmente al canal 5 días TV, que nos facilita la posibilidad de estar en contacto semana a semana con todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Chao.